Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Dentro del variado y abundante acervo cultural humano, los mitos y leyendas ocupan un lugar destacado, no tanto por ser reflejos fieles de la realidad, sino por constituir la base del interés del propio ser humano en entender y darle un significado comprensible y cercano al mundo y a nosotros mismos. Y de entre todas estas manifestaciones míticas y legendarias, una de las más bellas y fascinantes son las de los pueblos de Norteamérica. Los indios iroqueses son un buen ejemplo de ello. Los iroqueses o Haudenosaunee, gente de la Casa Larga, son una confederación nororiental de nativos americanos históricamente poderosas. Fueron conocidos durante los años coloniales por los franceses como la Liga Iroquois y más tarde como la Confederación Iroquesa, y para los ingleses como las 5 Naciones, que comprenden los Mohawk, Onondaga, Oneida, Cayuga y Seneca. Se constituían en una cultura matrilineal donde la tradición se pasaba por la vía de las mujeres. Esto es que el clan o la comunidad estaba constituido por familias centradas en la mujer. Los hijos recibían el nombre del clan de la madre. Eran las mujeres, en concreto la mujer más sensata del clan, junto con otras que le aconsejaban, las que elegían los nuevos jefes. Estos tenían vigente una especie de matrimonio fácilmente disoluble por ambas partes. La descendencia de este tipo de parejas era reconocida por toda la tribu. Pero los iroqueses no solo llamaban hijos e hijas a los propios, sino a todos los hijos de sus hermanos. Por el contrario, llamaban sobrinos y sobrinas a los hijos de sus hermanas. De Astronomía de los indios iroqueses de Jesús Salvador Giner son las historias que hoy vamos a compartir. Desde tiempos muy antiguos, el hombre y la mujer habían vivido rodeados de misterios insondables, grandes enigmas que permanecían inexplicados durante generaciones. Pero hubo algunos audaces que se atrevieron a intentar esclarecer el motivo de las cosas, el por qué el mundo era de una manera y no de otra, y cuáles habían sido las vicisitudes por las que la gente de antaño había pasado. Obviamente, para explicar tales hechos necesitaban instrumentos y métodos hasta entonces desconocidos, de modo que emplearon, en primer lugar, su imaginación, la cual apenas había sido utilizada excepto en momentos y situaciones concretas. De esta manera nacieron las primeras explicaciones acerca del mundo y del hombre, explicaciones que en algunos casos guardaban cierta base verídica. Otras, sin embargo, nacían puramente del ingenio humano, de lentas y trabajosas reflexiones de los jefes de la tribu y matriarcas, a los cuales todo el mundo reverenciaba y admiraba. La mayoría de estas explicaciones se relacionaban con hechos trascendentales o vitales para la cultura y la identidad de cada una de las tribus o linajes humanos.
Prácticamente cada uno de los pueblos tenía su propio fondo mítico y legendario, pues eran estos cuentos o explicaciones los que daban sentido a sus vidas. Aunque otras tenían una naturaleza más prosaica y doméstica, las leyendas e historias que más interesaban a los antiguos, que más se repetían en los coros y reuniones nocturnas y que más largamente permanecían en la memoria, eran las de carácter cósmico, aquellas que interpretaban y daban sentido y lógica a por qué el cielo era como era y por qué sucedían en él esos fenómenos extraños y sorprendentes. De entre la numerosa representación nativa estadounidense que los colonos europeos encontraron al llegar al nuevo continente, había una familia de tribus de pieles rojas, los iroqueses, que habían establecido una especie de alianza o confederación. En su tradición cultural, en las maravillosas leyendas e historias que han legado para la posteridad, vamos a centrarnos especialmente en aquellas ligadas con la astronomía y la cosmología. Por ejemplo, la creación. Hace muchísimos inviernos, la tierra estaba completamente cubierta por un inmenso manto de agua. No había sol, ni luna, ni estrellas, no había luz, todo era oscuridad. En aquellos tiempos, las pocas criaturas que poblaban la tierra vivían en el agua y eran el castor, la nutria, el pingüino y el pato. Lejos, muy alto en el cielo, se hallaba el país de los espíritus felices, donde habitaba Rauenio, el gran legislador. En la cúspide de la tierra alta crecía un árbol gigantesco, un gran manzano cuyas raíces habían horadado la tierra en la que crecía. Un día, Rauenio arrancó aquel gran árbol y sus enormes raíces. Llamó entonces el gran espíritu a su hija, que vivía también en el mundo alto, y le ordenó mirar por el agujero que el gran árbol dejara. Esta mujer, que habría de ser la madre del bien y del mal, se apresuró a mirar. Vio a lo lejos, en la profundidad de los cielos, el mundo bajo, cubierto de agua y rodeado de densas nubes. «Has de ir a ese mundo de oscuridad», le dijo el gran espíritu, y levantándola dulcemente del suelo, la dejó caer por la oquedad. Ella flotó en el vacío. Abajo, muy lejos aún, se mecían sobre las aguas oscuras los animales acuáticos mirando al cielo, observando la gran luz, la luminosidad de la mujer celeste que caía lentamente sobre ellos. Y su cuerpo brillaba con tal resplandor que al principio se asustaron. Y llenos sus corazones de miedo, se sumergieron en las aguas más profundas. Pero al olvidar sus temores, volvieron a la superficie y se preguntaron qué sería de la mujer cuando cayera en el agua y qué podrían hacer con ella. «Hemos de encontrar algún lugar seco donde depositarla cuando caiga», dijo el castor, y recorrió todas las aguas en busca de tierra. Pero transcurrió mucho tiempo y el cuerpo sin vida del castor apareció flotando sobre las olas. Tras él lo intentó el pingüino y su cuerpo no regresó nunca del fondo de las aguas.
Todas las criaturas acuáticas se zambulleron en busca de tierra, pero no encontraron ninguna. Finalmente, la nutria ascendió de las profundidades y también su cuerpo ya muerto flotó durante algún tiempo sobre la superficie de las aguas. Sus pequeñas garras, fuertemente apretadas, dejaron caer al abrirse unos granitos de arena. Las criaturas del agua cogieron esta tierra, llamaron a una gran tortuga y la depositaron sobre su caparazón, asegurándose que quedara bien fija. Inmediatamente, la tortuga creció muchísimo, igual que aquel puñado de arena. Y así se hizo América del Norte, como una inmensa isla. A veces, cuando la tierra cruje y se agita, y enormes olas golpean con dureza las playas, el hombre blanco dice terremoto. El Mohawk dice, la tortuga se está estirando. La mujer celeste estaba ya muy cerca de la tierra. Debemos alcanzarla para que caiga a tierra fácilmente, apoyándose sobre nuestras espaldas, dijo el jefe de las palomas blancas. Y una gran bandada de palomas surcó el aire arropando a la mujer celeste y la depositó cuidadosamente sobre la tierra. Al cabo de un tiempo, la mujer celeste dio a luz a 2 hijos gemelos. El que habría de ser el buen espíritu nació primero. El otro, el espíritu del mal, fue el segundo, y durante el parto causó a su madre tantos dolores que a causa de ellos murió. El espíritu del bien tomó inmediatamente la cabeza de su madre en sus manos y la colocó en el cielo e hizo el sol. Del cuerpo muerto forjó la luna y las estrellas y las aposentó también en el cielo. Después enterró el resto en las entrañas de la tierra y lo que de ella surgió fue alimentado por el sol y por la madre tierra. El espíritu del mal ensombreció el occidente y condujo el sol más allá de la oscuridad. El buen espíritu creó muchas cosas y dio a cada una un lugar en la tierra. El espíritu del mal trató de deshacer el trabajo de su hermano creando seres malignos. Mientras el espíritu del bien creaba maravillosos y altos árboles como el pino y el eucaliptus, el espíritu del mal empequeñecía a muchos, haciéndoles nudos y retorciéndolos, cubría a otros de espinas y ponía en ellos frutas envenenadas. El espíritu bueno hizo animales como el oso y el ciervo. El maligno creó animales venenosos, lagartos y serpientes para que destruyeran a los animales de la buena creación. El espíritu del bien hizo brotar fuentes y corrientes de agua limpia y pura. El espíritu del mal roció de veneno las corrientes y puso serpientes en las riberas. El buen espíritu creó ríos bellísimos y levantó altas montañas que los protegieran. El maligno arrojó sobre los ríos rocas y suciedad, convirtiendo las corrientes suaves del buen hacedor en rápidas torrenteras de aguas peligrosas. Finalmente, cuando la tierra se hubo completado, el espíritu del bien creó al hombre de un trozo de arcilla roja. Le puso en la tierra y le dijo cómo debería vivir. El mal espíritu no se mantuvo inactivo y de la blanca espuma del mar creó otra criatura, el mono. Tras la creación de la humanidad y de las demás criaturas vivientes, el buen espíritu otorgó a cada uno de ellos un espíritu protector. Llamó entonces al espíritu del mal y le ordenó que dejara de crear problemas por toda la tierra. Pero éste se negó. El buen espíritu, encolerizado con su malvado hermano, le retó a combate. El vencedor gobernaría la tierra.
utilizaron como armas 2 grandes espinas de un manzano gigante. Pelearon durante muchos soles. Por último, el espíritu del mal fue vencido. El buen espíritu regiría ahora toda la tierra. Desterró a su perverso hermano al interior de una oscura cueva subterránea. Allí permanecería para siempre. Pero el espíritu malo poseía sirvientes demoníacos que vagaban por la tierra. Aquellos malvados podían tomar la forma de cualquier criatura que desearan para torcer las mentes de los hombres, incitándoles a realizar malas acciones. Y esto es así, porque cada persona lleva en su interior 2 corazones, uno malo y uno bueno. No importa lo bueno que pueda parecer un hombre, siempre tiene algo malo. No importa lo malo que otro pueda parecer, siempre hay algo bueno en él. Ningún hombre es perfecto. El buen espíritu continúa la creación y protege a la humanidad. A él van los espíritus de los hombres buenos tras la muerte. El espíritu del mal recibe en cambio en su cubil tras el último viaje las almas de los hombres viles. Esta es una historia que los iroqueses contaban a sus niños durante las lunas invernales. Y comienza así. Hace muchísimos inviernos, siguiendo el curso del río Oswego, existía un poblado Mohawk de casas largas, fabricadas de corteza de árbol. Un día, los cazadores Mohawk descubrieron las huellas de un oso realmente gigantesco. Y las vieron muchas otras veces. En ocasiones, las huellas circundaban por completo el poblado. Los animales desaparecieron del bosque y los Mohawk comprendieron al momento que el gigantesco oso era el culpable. Sin duda los estaba exterminando o poniéndolos en fuga. La escasez de alimentos trajo el hambre. Las despensas estaban vacías y el pueblo hambriento. La inanición se reflejaba en cada rostro. Uno de los jefes dijo: debemos matar al oso gigante, causa de todos nuestros males. Inmediatamente una partida de guerreros abandonó el poblado en busca del oso. Pronto encontraron sus huellas sobre la nieve y siguieron aquel rastro durante varios días. Finalmente, encontraron a la horrible bestia y al momento todos los guerreros dispararon sus flechas. Pero, ¿cuál no sería su sorpresa y su consternación cuando vieron que las flechas se partían ante la fuerte y gruesa piel? Muchísimas flechas se rompieron y ninguna llegó a herir al oso. El oso enfurecido se volvió y cargó contra los cazadores que intentaron huir. En aquella huida precipitada, la fiera mató a muchos guerreros. Solo 2 cazadores consiguieron escapar y volver al poblado a contar el triste relato. Decidieron atacar de nuevo y, de grupo en grupo, los guerreros abandonaron el poblado con el mismo objetivo siempre: destruir al gran oso. Pero siempre fallaron. Se sucedieron las batallas y muchos guerreros no volvieron jamás de ellas. El tiempo fue pasando. Los venados huyeron de los bosques y las despensas se vaciaron por completo. El pueblo enflaquecía y se debilitaba terriblemente por la carencia de alimentos. Muchos cayeron enfermos. El pueblo, amedrentado, calentaba sus cuerpos hambrientos alrededor del fuego nocturno.
estaban asustados por aquel oso enorme de garras gigantescas que cada noche merodeaba por los confines del poblado. Tenían siempre miedo de abandonar la aldea, pues de la espesura tenebrosa del bosque surgían los horribles aullidos y rugidos del gran oso. Una noche, 3 hermanos tuvieron cada uno un sueño extraño. Durante 3 noches consecutivas tuvieron la misma visión. Soñaron que seguían la pista del gran oso y que lo mataban. Así pues, tomaron sus armas y provisiones y salieron tras el oso. Al poco tiempo dieron con las huellas de la fiera. Aumentaron el ritmo de la marcha siguiendo aquel rastro con los arcos siempre preparados. Durante muchas lunas siguieron las huellas del oso a través de la tierra. Las huellas les condujeron al fin del mundo, al mismo tiempo que veían cómo la bestia saltaba de tierra firme a los cielos. Sin dudarlo un instante, los 3 hermanos cazadores dieron también el gran salto más allá de las nubes. Sin vacilaciones, los 3 siguieron al oso por el blando tapiz del cielo. Y allí, en el cielo, pudo vérseles persiguiendo al oso durante aquellas largas noches de invierno. Moría ya el año cuando el oso se preparó para dormir el invierno. Los 3 cazadores se acercaron entonces lo suficiente como para disparar sus flechas, con seguridad de atravesar la gruesa piel. La lluvia de sangre provocada por tanta herida de flecha tornó rojas y amarillas las hojas del otoño. Pero el oso siempre encontraba la manera de escapar del asedio de los cazadores. Se hacía a veces invisible, aún después de herido. Desaparecía para aparecer más tarde, lejos, fuera del alcance de sus perseguidores. Por eso, cuando los iroqueses ven la osa mayor brillando en el cielo, dicen: «Miren, los 3 cazadores aún persiguen al gran oso. La caza, pues, continúa». Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.